Plan de emergencia ante el posible fracaso de las negociaciones post-Brexit. La Unión Europea activa las medidas para mitigar los efectos que la salida británica pueda provocar a partir del 1 de enero. El bloque y Reino Unido continuarán negociando un posible pacto hasta el domingo. Imputado el primer ministro en funciones del Líbano por las explosiones en el puerto de Beirut que dejaron más de 200 muertos. El juez imputó por negligencia y por causar las muertes a Hassan Diab, que dimitió del cargo el 10 de octubre, y a 3 antiguos ministros de su gobierno. La próxima semana se realizarán los interrogatorios. Diab dijo que manejó con transparencia lo ocurrido. Hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Naciones Unidas hizo un llamado para que tras la pandemia los líderes se centren en proteger a las personas con discriminación. En pleno 2020, el colectivo LGBTI continúa siendo uno de los más excluidos y perseguidos del mundo. Hola, ¿cómo están? Saludamos con gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria y hoy, que es 10 de diciembre, sean bienvenidos. La Unión Europea presentó un plan de emergencia ante la posibilidad de que no se logre un acuerdo post-Brexit con Reino Unido. La iniciativa se centra en 4 puntos: las conexiones aéreas fundamentales con Reino Unido, la seguridad aérea, los transportes terrestres y un marco legal sobre pesca. Ursula von der Leyen también indicó que el bloque y los británicos continuarán negociando hasta el domingo. La presidenta de la Comisión Europea y el primer ministro británico señalaron que las diferencias siguen siendo muy grandes en los asuntos clave tras reunirse anoche en Bruselas. Estamos dispuestos a conceder el acceso al mercado único a nuestros amigos británicos. Es el mercado único más grande del mundo, pero las condiciones tienen que ser justas. Tienen que ser justas para nuestros trabajadores y para nuestras empresas, y este fino equilibrio de justicia no se ha logrado hasta ahora. Nuestros negociadores siguen trabajando y tomaremos una decisión el domingo. Este plan fue anunciado por la presidenta de la Comisión Europea al inicio de la reunión del Consejo Europeo, donde los líderes se encuentran reunidos en Bruselas y discuten iniciativas para desbloquear el plan de recuperación post-pandemia y el presupuesto del bloque 2021-2027, que asciende a 2,18 billones de dólares. Ambos planes han sido vetados por Hungría y Polonia. La Unión Europea condicionó la liberación de fondos al respecto a los estándares del Estado de Derecho. El gobierno húngaro y el polaco, ambos nacionalistas, se oponen a esa cláusula. El bloque acusa a Varsovia y a Budapest de imponer controles políticos sobre el poder judicial, los medios de comunicación y otras instituciones. Polonia y Hungría aseguran que la Unión Europea solo busca una intromisión en sus asuntos internos. Escuchemos lo que dijeron el primer ministro polaco y la canciller alemana al respecto. Esperamos que en las conclusiones del Consejo Europeo haya cláusulas que diferencien entre la protección del presupuesto, el control del presupuesto, la prevención del fraude, la corrupción y el llamado Estado de Derecho. En los últimos días, Alemania y yo personalmente, así como mi personal, hemos trabajado muy intensamente en la superación de las dificultades que hemos tenido y en encontrar una solución para dar cabida a las preocupaciones de Hungría y Polonia, manteniendo al mismo tiempo la condicionalidad y el Estado de Derecho, tal como lo negociamos con el Parlamento Europeo. Seguimos en Francia, donde Nicolas Sarkozy, expresidente, se enfrenta a un juicio que termina en las próximas horas. Esto en el Tribunal de París por los supuestos delitos de corrupción y tráfico de influencias, luego de que prometiera un ascenso a un magistrado del Tribunal Supremo a cambio de información confidencial sobre otra investigación en la que estaba implicado. La defensa insiste en que las acusaciones carecen de contenido y pidió que sea absuelto de los cargos que enfrenta. El martes había presentado la Fiscalía para pedir una pena de 2 años de prisión contra el exmandatario francés y el resto de los imputados, más otros 2 años exentos de cumplimiento. En Líbano, el primer ministro en funciones, Hassan Diab, y otros 3 exministros fueron imputados por el juez que investiga la explosión del 4 de agosto en el puerto de Beirut por negligencia y por causar la muerte de más de 200 personas. El responsable del caso indicó que el lunes, martes y miércoles de la próxima semana se realizarán los interrogatorios. Nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet, nos detalló la respuesta por parte de Hassan Diab, quien dimitió a raíz de las protestas desencadenadas tras la tragedia. El primer ministro en funciones, Hassan Diab,
ha dicho que no colaborará más con la justicia después de que esta mañana el juez Fadi Sawan, que lleva las investigaciones por la explosión del puerto de Beirut, le haya acusado de negligencia a él y a 3 ministros de su gabinete porque conocían la existencia de las 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto de Beirut y que, a pesar de haber recibido varias advertencias de la peligrosidad que suponía tener este tipo de fertilizante altamente explosivo almacenado en una zona en el centro de la ciudad, no tomaron ninguna medida de seguridad. Diab ha dicho que él tiene las manos limpias y la conciencia tranquila y que ya habló en su momento cuando fue interrogado después de la explosión del 4 de agosto que mató a 200 personas, hirió a otras 6.000 y otras 300.000 personas se quedaron sin hogar. Diab ha acusado al propio juez de haber violado la Constitución, ya que tiene inmunidad política y que debería haber primero pasado por el Parlamento la acusación antes de haberla hecho. No está claro ni no se sabe los pasos que tomará el premier libanés, pero lo que sí está claro que no querer colaborar con la justicia revolverá de nuevo la ira de los libaneses. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan aseguró durante una visita a Bakú que la lucha de su aliado Azerbaiyán contra Armenia no había terminado después de los enfrentamientos en Nagorno-Karabaj. Su viaje se produce un mes después de la derrota militar armenia, que acusa a Turquía de implicarse directamente en los combates y que tuvo que ceder importantes territorios en Nagorno-Karabaj y alrededor del enclave en virtud de un acuerdo que puso fin a las hostilidades. En Bakú se celebra este día el triunfo obtenido en esos enfrentamientos. Hay que ver que no se puede llegar a ninguna parte con los imperialistas occidentales dándote confianza. Los lazos deben ser reevaluados con base en la vecindad, en lugar de la enemistad. Si el pueblo de Armenia aprende las lecciones de lo que ocurrió en Karabaj, será el comienzo de una nueva era en la región. En Barda se encuentra nuestro enviado especial Adrián Rocha. Te saludamos por allá en Bakú, donde se celebra este día el triunfo obtenido en esos enfrentamientos. Adrián, ¿cómo se realizaron los eventos militares en la Plaza de la Libertad? Pues sí, Alan, la gran presencia del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sido lo más destacado. Perdimos la comunicación con nuestro enviado especial Adrián Rocha, intentaremos retomarlo, les pedimos una disculpa. Vamos a otros temas, y es que el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha firmado una proclamación reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Trump escribió en Twitter que la propuesta de autonomía seria, creíble y realista de Marruecos es la única base para una solución justa y duradera para la paz y la prosperidad duraderas. Trump también anunció que Israel y Marruecos han normalizado los lazos y acordaron relaciones diplomáticas plenas. Además, el asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, aseguró que cree inevitable que Arabia Saudita reconozca a Israel. Vámonos con temas de la pandemia, y es que los casos del coronavirus en todo el mundo superan los 69 millones y las muertes se elevan a 1.573.000. Veamos más noticias que deja el coronavirus en esta jornada. Los contagios en Alemania muestran una tendencia preocupante. Las autoridades contabilizaron un nuevo máximo de 23.679 nuevos casos en las últimas 24 horas, mientras que la cifra de víctimas mortales fue de 440 fallecidos. Estados Unidos registró la cifra más alta de fallecimientos a consecuencia del COVID-19 desde el inicio de la pandemia en el país, al contabilizarse un récord de 3.124 muertes. La cantidad de fallecidos durante las últimas 24 horas supera a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre. La Organización Panamericana de la Salud advirtió de que en las últimas semanas la región de las Américas registra los niveles más altos de nuevos casos desde el inicio de la pandemia, especialmente en Canadá y Estados Unidos, así como en Centroamérica y Brasil. Chile ha sufrido un fuerte repunte en su número de muertes diarias, registrando 84 en las últimas 24 horas. Nos vamos a África. El presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, ganó las elecciones del pasado lunes al obtener el 51,59% de los votos, con lo que logra un segundo mandato de 4 años. El mandatario de 76 años venció a otros 11 candidatos, entre ellos su principal adversario, el expresidente John Dramani Mahama, del Partido Congreso Nacional Democrático.
el principal de la oposición, que rechazó la victoria y calificó estos comicios de defectuosos. Desde Accra, nuestra enviada especial, Mariam Koné, nos dio más detalles al respecto. Es oficial, el presidente actual Nana Akufo-Addo está comenzando un segundo y último mandato presidencial. Según las cifras temporales de la Comisión Electoral, él ganó estas elecciones presidenciales con un poco más de 52% de los votos. Esta victoria no es una sorpresa en realidad, porque las encuestas lo mostraron como el gran ganador de estas elecciones. Tampoco es sin sorpresa que el partido de la oposición, que quedó en segundo lugar con más de 47% de los votos, refutara los resultados y pide un recuento de los votos en algunas regiones. Como recordario, este lunes poco más de 17 millones de ghaneses fueron invitados a votar por su futuro presidente de la República y sus senadores. Aunque todo salió bien, la policía indicó que las violencias causaron la muerte de 5 personas y que 17 resultaron heridas. Las violencias estallaron el lunes, día de la votación, y el martes, mientras el recuento de los votos continuaba en diferentes partes del país. Hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a los líderes mundiales que tras superar la pandemia, los esfuerzos se centren en el respeto y reconocimiento de los derechos de todas las personas. Uno de los colectivos más discriminados y perseguidos en el mundo es el LGBTI. Y es que en pleno 2020 la homosexualidad es penada hasta en 69 países, de los cuales en 12 se condena a muerte. Ayer, Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dio un discurso emotivo en el que se refirió a las múltiples crisis humanitarias que ha enfrentado el mundo este año. Entre otros temas, también señaló los objetivos que deberían seguir los líderes para pensar en el mundo después del COVID-19. El COVID-19 ha concentrado las fisuras y fragilidades de nuestras sociedades, exponiendo todos nuestros fracasos en inversión en la construcción de sociedades justas y equitativas. Ha mostrado la debilidad de los sistemas que no han logrado dar un enfoque central a la defensa de los derechos humanos. La Cámara de Diputados de Argentina inició la discusión del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es la segunda vez que el Congreso debatirá la normativa que fracasó en 2018 por decisión del Senado. Pero es la primera vez que esta iniciativa es propuesta directamente por el presidente Alberto Fernández. El proyecto permite que el acceso al aborto se produzca hasta la semana 14 de gestación y más allá en casos de violación o si la vida de la madre corre peligro. La discusión se produce cuando el mandatario cumple un año en el cargo. En otros temas, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, recibió el Nobel de Paz en un acto virtual celebrado en Oslo y Roma. El funcionario alertó sobre el peligro de una pandemia de hambre, al tiempo que denunció que 270 millones de personas, más que toda la población de Europa Occidental, están a las puertas de la hambruna. Beasley resaltó que la alimentación es el camino hacia la paz. Este Premio Nobel de la Paz es más que un agradecimiento, es un llamado a la acción. Debido a tantas guerras, al cambio climático, al uso generalizado del hambre como arma política y militar y a una pandemia de salud mundial que empeora todo esto de manera exponencial. 270 millones de personas están marchando hacia la inanición. Si no se atienden sus necesidades, se producirá una pandemia de hambre que empeorará el impacto del COVID. Y por si fuera poco, de esos 270 millones, 30 millones dependen de nosotros al 100% para su supervivencia. Y finalizamos en Estados Unidos. Un cohete Starship de la compañía SpaceX explotó el miércoles durante un aterrizaje de prueba en el estado de Texas. La nave había despegado de la base y logró ascender a unos 12 kilómetros antes de volver al punto donde debía posarse. El presidente de SpaceX, Elon Musk, explicó que el accidente se debió a que la presión del tanque de combustible del cohete era baja, lo que causó que hubiera una alta velocidad al momento de aterrizar. Pues llegamos al final de esta emisión, les agradecemos mucho su compañía, les recordamos que la información no se detiene con actualizaciones constantes aquí, en nuestra señal televisiva, pero también noticias al momento en nuestro sitio web, france24.com. Muchas gracias nuevamente por su compañía, cuídese mucho del COVID-19.